Bueno, ya están empezando a entrar las personas aquí a la transmisión en vivo. En esta ocasión vamos a cambiar un poquito el formato porque Instagram tiene mucho más tráfico. Este es un tema de relevancia, yo creo que nacional. Me parece que el día de ayer fue un día sumamente importante para efectos de probar los alcances de nuestras instituciones para poder conocer si las instituciones que tenemos realmente son sólidas o si son instituciones débiles. La Constitución en un Estado de Derecho es la norma jurídica de mayor importancia en un país. En este caso, estamos hablando de la Constitución estatal, que en teoría es el documento más importante jurídicamente hablando para un Estado. Este documento constitucional ha sido interpretado, si es que se le puede llamar de esta manera, de muchas ocasiones, en muchas formas diferentes. Realmente nos encontramos ante un escenario sin precedentes y ayer, por fortuna, la Suprema Corte fue el único órgano jurisdiccional, la única institución propiamente hablando de este país que pudo poner orden para que se hiciera valer el contenido constitucional y que prevaleciera el Estado de Derecho. A mí me parece que el día de ayer fue una prueba de fuego para Nuevo León y para México de qué sucede cuando las autoridades pretenden violar de manera flagrante y directa el texto constitucional. Aquí yo sí quiero hacer la aclaración de que este tema del gobernador interino de Nuevo León no debe ser visualizado como un yo apoyo al PRI y al PAN, entonces que quiero que quede Orozco, o yo apoyo a Samuel y a Movimiento Ciudadano y quiero que por ende quede la persona que designe Samuel. Yo creo que este es un tema que debe de ser visualizado con una trascendencia mucho más alta que simplemente una preferencia electoral, que una preferencia política y que una preferencia partidista. Debe de ser visualizado como un conflicto de poderes entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, con una constitución que debe de regir qué es lo que sucede ante este conflicto. Y yo considero que independientemente de nuestras preferencias, debe de optarse siempre por privilegiar el texto constitucional. Porque lo que nos diferencia en la modernidad, en un Estado de Derecho, en una democracia constitucional, de una monarquía de la Edad Media o incluso previa, es el dicho de que nada ni nadie está por encima de la ley. Nada ni nadie debe de estar por encima de la Constitución, muy a pesar de nuestras preferencias. Y lo que se trató de hacer, lo que se ha tratado de hacer durante estas últimas semanas, ha sido un poder ejecutivo que ha tratado, ahora sí que por todos los medios posibles, amenazas, uso de instituciones públicas e incluso resoluciones bastante turbias, bastante dudosas, bastante sugestivas de jueces que ni siquiera pertenecen a Nuevo León para incumplir con el texto constitucional. En este sentido, nosotros debemos de considerar que el día de ayer, cuando la Suprema Corte sale 30 minutos antes de las 12, que era la fecha, que era el momento a partir del cual iba a entrar en vigor, ahora sí que la licencia de Samuel García y la entrada de Luis Orozco como un interino, debemos de visualizarlo todos los ciudadanos que creemos en el Estado de Derecho como una victoria porque la Suprema Corte hizo valer la Constitución de Nuevo León. Le repito, este no es un tema que se deba de visualizar como, oye, yo sí quería que estuviera Orozco, a mí me cae mal Samuel y quiero que le den en la torre, o a mí me cae bien Samuel, quiero que sea presidente y que se haga lo que él diga. No, este es un tema de hacer valer y hacer cumplir con la Constitución, con la ley, porque de lo contrario se hubiese mandado un mensaje muy equivocado
de que si llegas con la cantidad de dinero suficiente o con las influencias suficientes, o sabrán ustedes lo que pasó. Un juez que no tiene nada que ver con un caso puede llegar a resolver cualquier cosa que no tiene absolutamente nada que ver ni con sus funciones ni con su competencia, alejados completamente de la ley para cumplir con un capricho político. Pero bueno, esta es como la parte política, la parte en cuanto al Estado de Derecho, y prevalece ahora sí que la duda de quién es el gobernador. ¿Es Luis Orozco? ¿Es Javier Navarro? ¿Es Samuel García? Ahora sí que es un tema importante a dilucidar y tiene muchos asegúnes jurídicos. Porque, digo, para esto tengo que dar un poquito de contexto y les quiero mencionar que hasta el día de ayer existía la resolución de la Suprema Corte que decía: Congreso, tú tienes la facultad de poner al gobernador interino siempre y cuando cumpla con los requisitos. La sala superior que le decía: Congreso, tú tienes la obligación de poner al gobernador interino siempre y cuando cumpla con los requisitos. Mencionan ahí en su sentencia una palabra que dice consenso. Sin embargo, esta palabra consenso no puede ser sacada de contexto, como se hizo por parte de juzgados foráneos que no tienen nada que ver con Nuevo León. La palabra consenso no significa unanimidad, la palabra consenso no significa que el gobernador tuviese que ser de Movimiento Ciudadano, ni mucho menos. Esa fue una improvisación jurídica con ánimos de legislar que tuvo el juez laboral de Ciudad de México, que nada tenía que hacer en este asunto. Y en este sentido, por fortuna, salió la Suprema Corte a decir: el nombramiento de Luis Orozco como gobernador interino es válido y todas las demás autoridades absténganse de hacer otro tipo de nombramientos y demás. O sea, a última hora llegó la Suprema Corte de Justicia a poner orden en el asunto. En este sentido se hizo una polémica porque llegó Luis Orozco al Palacio de Gobierno, lo dejaron entrar, tuvo una reunión ahí breve con Javier Navarro, que se supone que iba a ser el que se quedaba como encargado del despacho, y a los pocos minutos de esta situación, en la madrugada, sale Samuel García con un acuerdo prefechado, o sea, con un acuerdo del día 1 de diciembre, a pesar de que era 2 de diciembre, a decir que la persona que se va a quedar como gobernador es él como gobernador constitucional. ¿Y qué significa esto? Que pues básicamente iba a interrumpir, bueno, no interrumpir, a dar por terminada ya su intención presidencial de irse por la presidencia, de competir por la presidencia de la República en esta etapa como precandidato. Y les voy a decir por qué esto tiene tanta relevancia para efectos de la elección presidencial. La Constitución Federal indica que para poder ser elegido, para poder ser electo como presidente de la República, la persona tiene que estar separada de su cargo, en dado caso de ser gobernador u otro tipo de funciones en este sentido, se tiene que encontrar separada de su cargo durante por lo menos 6 meses. Y esos 6 meses antes de la elección comenzaban a partir de hoy, 2 de diciembre, a las 00 horas, o sea, a la medianoche. Entonces, por esto, a esta razón se debía la propia licencia que solicita Samuel García para poder encontrarse separado de este cargo durante esos 6 meses y poder competir por la presidencia. En este sentido, es que Samuel dice: oye, pero si ya resolvió ahora sí la corte en definitiva y poniendo orden que la persona que va a quedar como gobernador interino es Luis Orozco, que no es una persona de mi partido, que no es una persona de mis confianzas y que no es una persona de mi gabinete, pues bueno, ahora sí, digamos que le pensó 2 veces y dijo: oye, pues a mí se me hace que no me conviene entonces irme por la presidencia si voy a perder el gobierno de Nuevo León. Porque básicamente el gobernador interino Orozco podía, de hecho todavía puede, ahorita entramos un poquito más a detalle sobre esta situación jurídica, pero el gobernador interino tiene todas las facultades que tiene un gobernador constitucional. Y en este sentido puede llegar a cambiar todo el gabinete, puede hacer auditorías, puede destrabar muchos temas que actualmente se encuentran trabados por el gobierno del estado, eh, con los que traía pugna el Congreso del Estado. Recordemos que existe la pugna con el Congreso del Estado sobre la publicación de decretos que se ha abstenido de hacerlo el gobierno. Tenemos también el tema pendiente de la designación del fiscal general.
El fiscal general ha sido un tema que se ha quedado trabado por la pugna entre el Congreso y el gobierno actual, y si llega a entrar un interino pueden destrabar este tema y pueden poner a un fiscal, eh, al fiscal que trató de poner el Congreso al Estado. Y además de esto también están retenidos, se supone, a como dice la gente del Congreso, también tienen retenidos ciertos recursos para los municipios que no son de Movimiento Ciudadano. Además del presupuesto, la presentación del presupuesto de la Ley de Egresos de 2024. Entonces, todo este tipo de temas, sin contar la toma de control del gabinete, la toma de control de la seguridad pública del Estado, de otros temas que competen al Estado, de todo esto se iba a adueñar Luis Orozco, quedando como gobernador interino. Entonces Samuel dice, oye, pues a mí se me hace que entonces ya no me conviene ser presidente, y en este sentido es donde Samuel publica este acuerdo a las 2 de la mañana de hoy, diciendo con fecha del día anterior, que eso pasa muy seguido, o sea, eso pasa, diciendo que él se va a quedar como gobernador constitucional y que no hay necesidad de que llegue Orozco a asumir ninguna función y que él se quede. Sin embargo, aquí la duda es, y esta es una pugna, los del Congreso están diciendo que a pesar de que Samuel haya publicado ese decreto asumiendo funciones, se declaró que el interino es Luis Orozco, porque la licencia ya empezó a tomar efectos a partir de hoy, 2 de diciembre, y esa licencia todavía sigue surtiendo sus efectos con plenitud. Samuel considera que la mera publicación de este decreto con fecha de 1 de diciembre es suficiente para interrumpir ahora sí que la licencia. Sin embargo, pues este es un tema que en detalle no se encuentra ahora sí propiamente regulado por la legislación, por la Constitución. Y pues ahorita queda ahora sí que esta incertidumbre de, oye, a ver, ¿es el gobernador ahorita Samuel o es el gobernador Luis Orozco? Yo considero que lo de que debiese hacer Samuel, si de plano ya ahora sí está completamente, y digo, obviamente en esta ambigüedad él puede navegar porque puede decir, oye, no, ¿sabes qué? A mí el Congreso, como el Congreso dijo que el gobernador interino era Luis Orozco, entonces yo todavía estoy separado de mi cargo, yo todavía cumplo con los requisitos de ley para competir por la presidencia de la República, pudiera adoptar esa interpretación, y pues ya será el Instituto Nacional Electoral y las autoridades judiciales electorales las que determinen si cumple en verdad o no con los requisitos de separarse por 6 meses. Entonces, ahorita se da cuenta que está volando, ahorita está en el aire la candidatura a la presidencia de Samuel, que yo creo que sí la va a dejar ir. Yo creo que sí la va a dejar ir para no dejar el estado de Nuevo León. Y el hecho de que quién es el gobernador. ¿Es Orozco? ¿No es Orozco? Orozco durante la mañana programó ahora sí que una reunión con el gabinete. No le hicieron caso, nadie se reunió con él. Entonces continuamos ahora sí que con esta polémica de qué va a pasar. Ahora sí que en los zapatos de Samuel, yo considero que lo que deben de hacer, si ya están completamente y plenamente decididos a que Samuel se quede en Nuevo León y no compita por la presidencia, y que se quede ahora sí que ejerciendo sus funciones de poder ejecutivo como fue votado por Nuevo León, lo que debe hacer para dotar ahora sí que de seguridad jurídica esto es presentar un escrito ante el Congreso del Estado avisándoles y desistiéndose de la licencia, diciendo, oye, yo, gobernador constitucional, electo por la gente en 2021, he decidido desistirme de la licencia que solicité en fecha tal y que me fue aprobada, y informo a través de este escrito que voy a reasumir mis funciones como gobernador constitucional a partir de este momento. Para mí, él presentando este escrito en el Congreso del Estado, lo que debiese suceder es que ya se dé por satisfecho este tema. Samuel vuelve al gobierno del Estado de Nuevo León, queda al mando del Poder Ejecutivo, y las cosas ahora sí que, pues no en santa paz, porque no estaban en santa paz ni siquiera antes de tener este problema, pero ya por lo menos existiría esta seguridad jurídica de que existe un gobernador. Sin embargo, yo sí creo que lo conveniente es que presente este escrito ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, para que ahora sí que quede ya muy definido la terminación de los efectos de la licencia. Inclusive pudiera decir el Congreso, oye, pues no te la apruebo, todavía pudiese haber más controversias, pudiese haber ya más pleitos. Sin embargo, Samuel García, ya presentando este escrito anunciando su intención de desistirse de la licencia y reasumiendo sus funciones como gobernador, ahora sí
cambia la marea y la ley se pone del lado de Samuel García a partir de este momento. Antes de este momento, la Constitución era sumamente clara que en casos de separación de licencias de más de 30 días, el órgano competente para resolver esta situación era el Congreso del Estado, al que le correspondía designar a la persona correspondiente era al Congreso del Estado, y así fue, el Congreso del Estado lo nombró. Entonces, hasta este punto, la ley siempre había estado del lado del Congreso. Sin embargo, si ahora Samuel quiere volver a gobernar, tiene derecho a volver a gobernar. Él ganó la elección, es el gobernador constitucional y definitivamente el Congreso debe tomar esto en consideración. El Congreso, fuera del nombramiento que hicieron de Arturo Salinas, que era evidente que no cumplían con el requisito del 132 constitucional por ser parte del Poder Judicial del Estado, con licencia pero no haber renunciado. Fuera de este aspecto, yo creo que el Congreso se ha conducido jurídicamente de manera razonable, se ha conducido jurídicamente de manera prudente, y yo no creo que vaya a haber problemas en que Samuel García regrese a ser gobernador constitucional de Nuevo León. Sin embargo, pues sí tienen que seguirse el protocolo, le tiene que dar un aviso al Congreso y demás, presentar el escrito correspondiente, y ya después de eso, pues obviamente va a estar la ley de su lado, y ahora sí que cualquier tribunal o cualquier juzgado, sin necesidad de recurrir a estos juzgados foráneos que no tenían nada que hacer en Nuevo León, deben de estarle dando la razón para reasumir sus funciones, incluso en el caso de que el Congreso decidiera negar esta petición, que yo no creo que la vayan a negar, pero como quiera, aunque llegara a pasar, yo creo que Samuel va a terminar regresando al gobierno de Nuevo León, y pues ya regresando ahora sí que a asumir el mando del gobierno de Nuevo León, se vuelve inelegible y ya deja de ser un candidato, un posible candidato a la presidencia de México. Y qué lástima, y no digo qué lástima porque yo compartiera la postura o compartiera ideologías con Samuel o que yo quisiera que fuera presidente ni nada, tampoco no quería que no lo fuera, pero qué lástima porque este tema, si se hubiera hecho de la manera correcta desde un principio, pues no hubiera llegado a estas alturas, desde mi punto de vista. Recordemos que hace 6 años Jaime Rodríguez el Bronco se lanzó por la presidencia de la República, pero Jaime Rodríguez sí se acercó con el Congreso, sí se acercaron a negociar, se pusieron de acuerdo, llegaron a un entendimiento y pusieron al secretario general de gobierno del Bronco, Manuel González, como gobernador interino, y Jaime pudo hacer su campaña y se fue, pues ustedes saben, ahí estuve yo y demás, fue una etapa muy divertida. Y pasó, la oportunidad de lanzarse como candidato se pudo cumplir, pudo dejar una persona para darle continuidad a su gobierno y se hicieron las cosas bien. Esto no es ninguna novedad, este no es el hilo negro, así pasó exactamente hace 6 años. Pero la diferencia aquí es que Samuel trató de hacerlo mediante una imposición, no quiso ponerse de acuerdo, no quiso sentarse con los diputados, tuvo una postura confrontativa con el Congreso, no puso a un lado sus diferencias para poder competir, y realmente pues es un hecho que existe la separación de poderes y que necesitas del Congreso como gobernador para poder tomar ciertas decisiones y para poder hacer ciertas actuaciones. En este caso, incluso pues, estamos partiendo de la base de que Samuel en un principio había dicho, no voy a chapulinear, no me voy a lanzar de presidente. Incluso él fue el que más acusó al Bronco de haber abandonado Nuevo León. Él prometió que no lo iba a hacer. Fue el único que votó en contra de la sentencia, de la licencia de Jaime Rodríguez para irse a la presidencia, y ahora resultó que él quería hacer lo mismo. O sea, para empezar ahí, Samuel incumplió con esta promesa que hizo, y luego además de incumplir, todavía quiso hacerlo por las malas, quiso imponer a su secretario de gobierno a la mala como gobernador interino. Le dijo al Congreso, oye, yo te pido la licencia, pero se va a quedar esta persona que yo te digo. Y el Congreso dijo, oye, pues es que eso no es lo que dice la ley dice que nosotros tenemos que decidir quién se queda, no tú. A Samuel obviamente no le gusta esto, empieza a acudir con jueces, se va con un juez de Tamaulipas para tratar de dejar a su secretario general de gobierno, después no le funciona, después se va con este juez
con este juez laboral para tratar de dejar a su secretario de gobierno otra vez, a pesar de que ya existía una sentencia que dejaba bien en claro que el Congreso era el que le correspondía designarlo, a pesar de que había una sentencia bien clara por parte, una suspensión, por parte de la Suprema Corte, y una sentencia bien clara por parte del Tribunal Electoral que decía que al Congreso le correspondía ponerlo. Y además de que también estaba bien clara la Constitución diciendo que le correspondía al Congreso poner al interino. No obstante, hubo se lanza Samuel de precandidato, le dice a su secretario general de gobierno, arregla el problema con el PRI y el PAN, con el tema del interino, para que exista gobernabilidad de Nuevo León. Él se va a hacer su campaña, de hecho creo que le fue bien, se habló mucho de él, incluso se hablaba de que subió de tercer lugar a segundo lugar en las preferencias electorales. Digo, ahora sí que lo que sea de cada quien, pero Samuel García y su gente saben hacer una campaña política. La verdad es que la gente de Xochitl y de Claudia están fatales desde mi punto de vista. Pero bueno, entonces él se va, deja encargado al secretario de gobierno, que debe ser la posición de gobierno que se dedica a hacer acuerdos con las otras fuerzas políticas. Le dice, encárgate de esto, resuelve el problema. Hubo un par de reuniones entre la gente del gobierno del estado con la gente del Congreso para tratar de destrabar el tema, para ver si podían llegar a un acuerdo. De hecho, incluso hace 2 días entrevistamos en este programa a Daniel Galindo, que es director jurídico del PAN y que obviamente ha formado parte de estas negociaciones. Y le dije, oye, ¿qué pasó con la negociación? ¿Sí pudieron, sí se acercaron, sí trataron, no trataron? ¿Por qué siguen peleados? Esto debe ser por las buenas y demás, así como fue hace 6 años. Y dice Daniel Galindo, no, pues es que ellos llegaron exigiendo todo, no querían ceder en nada, nada más estaban exigiendo que se pusiera al interino que ellos querían, pero ellos no estaban dispuestos a ofrecer nada a cambio. Y pues así no funcionan las negociaciones. En cualquier negociación tú cedes un poco, la otra persona cede un poco y se llega a un acuerdo y en función de eso ya se da el resultado que se está buscando. En este sentido te digo, como les estaba diciendo, como existen todos estos temas trabados, el tema de del dinero que les están reteniendo los municipios del PRI y del PAN, el tema del fiscal, el tema de la publicación de los decretos, todos estos temas formaban parte de esta negociación que el Congreso quería que ellos tomaran acción sobre alguno de estos temas, igual y no los 3, pero 2 o algo así, ¿no? Como que ceder y ceder. Sin embargo, se negaron, no quisieron hacer eso por parte del gobierno del estado y eso tumbó el acuerdo y eso básicamente tumbó las aspiraciones presidenciales de Samuel García. Hablemos con la verdad en este tema y de manera frontal. El hecho de no haber querido negociar con el Congreso, el hecho de haber querido hacer las cosas por la fuerza, el hecho de haber querido imponer a un gobernador interino, a pesar de que la Constitución decía todo lo contrario, es lo que le viene costando ahora a Samuel la posibilidad de competir por la presidencia. Y por eso les digo, qué lástima que se pudieron haber hecho las cosas bien, nos pudimos haber evitado todo este drama, nos pudimos haber evitado todo este blindaje que hicieron alrededor del Palacio de Gobierno con policías, casi como si fuera a suceder una guerra de que se empezaran a pelear los ministeriales de la fiscalía con fuerza civil para tratar de meter a la fuerza Orozco. Ahora sí que se salieron las cosas mucho de control y como que ya terminó entrando Orozco, o sea, esa blindada y ese operativo con policías que hicieron alrededor del Palacio de Gobierno no sirvió para absolutamente nada porque como que ya terminó entrando. Y hasta los periodistas me terminaron entrando también. O sea, eso y nada fue exactamente lo mismo. Fue pura faramaya y fue puro show. Pero bueno, y qué lástima les digo porque Samuel parecía que iba bien en las preferencias, que había superado o estaba en vías de superar a Xochitl a nivel nacional. Y pues ahora sí que esta aspiración presidencial a la que todas las personas tienen derecho, pues ya no lo va a poder ejecutar si se queda, ahora que pretende quedarse como gobernador constitucional del estado de Nuevo León. Como les digo, todavía falta que presente el escrito correspondiente ante la oficialía de partes del Congreso para darle trámite ahora sí que al desistimiento de la licencia y que pueda resumir las funciones. Y pues ahorita ahora se cuenta que está paralizado. Sí, es el gobernador actual Luis Orozco todavía, pero lo cierto es que Samuel tiene derecho a desistirse desde mi punto de vista como abogado electoral y constitucional. Samuel García tiene derecho a desistirse de su licencia y reasumir el cargo en el momento en el que él quiera. Si él va al Congreso y le dice, oye, me desisto de la licencia, voy a resumir mis funciones como gobernador constitucional de Nuevo León, el Congreso lo tiene que aprobar, sí o sí. En esta cuestión sí está completamente del lado de Samuel
la Constitución si él quiere reasumir sus funciones. Definitivamente, ese es mi punto de vista. Y yo creo que van a coincidir conmigo no nada más la gente del Congreso, sino también cualquier órgano jurisdiccional que tenga un grado mínimo de razonabilidad jurídica va a coincidir. Entonces, ahorita, como todavía no se ha concluido este procedimiento para que Samuel reasuma sus funciones, porque yo considero que el acuerdo que publicó no es válido, como no se ha hecho esto todavía, entonces en ese sentido sigue siendo el gobernador Orozco a este momento. Sin embargo, cuando Samuel ya inicie este procedimiento ante el Congreso, no debe tardarse más de un día el hecho de que suceda. De hecho, incluso yo considero que dependiendo de cómo redacten el escrito, pero desde la mera presentación ante la oficialía de partes del Congreso, debe de ser suficiente para resumir funciones en ese momento, incluso sin necesidad de un pronunciamiento por parte del Pleno. Eso es, les digo, eso ya es una opinión muy particular mía. Les digo, es un tema que no está así específicamente ni plenamente regulado en la Constitución. Entonces es un tema que es susceptible, este sí es un tema que es susceptible de interpretación, no el hecho de a quién le corresponde poner el interino. Ese era muy claro. Pero bueno, ahorita ya es un tema un poco más susceptible. Pero lo que sí haría yo desde el punto de vista del equipo de Samuel García, de Movimiento Ciudadano y demás, es ir a presentar de inmediatamente al Congreso este escrito anunciando que se desiste de su licencia, que va a reasumir sus funciones y que ya no va a competir por la presidencia de la República. Eso es lo que debería hacer desde mi punto de vista. Ahí les va otra vez, gratis la asesoría. Y les digo otra vez porque en su momento que hice una de las transmisiones de los programas, yo les dije que si había alguien de Movimiento Ciudadano viendo la transmisión en vivo, que le avisara al equipo de Samuel que él era precisamente el último día para promover el recurso de aclaración de sentencia ante la sala superior para que explicaran qué significaba la palabra consenso, a ver si les beneficiaba. Sin embargo, lo presentaron, me parece que días después de que yo dije esto, no vieron la transmisión y les desecharon este recurso en la sala superior. Entonces, para que los consejos gratis también los tomen en cuenta. El hecho de que sean gratis no significa que sean malos, porque yo lo que hago con el afán de informarles a todos, a mí no me está pagando nadie, es simplemente que le vaya bien a Nuevo León, que salgan bien las cosas y que fluyan bien los asuntos en este estado. Me gustaría ahora entrar un poco a una sección de preguntas. Si alguien tiene dudas, si alguien tiene cualquier tipo de cuestionamiento, me lo puede escribir sin ningún problema, aprovechando que ahorita hay una buena audiencia aquí en la transmisión por Instagram y las contestamos sin ningún problema. Ahorita me están preguntando que dicen que van a lanzar a la esposa de Samuel como aspirante para la presidencia. ¿Qué opinas? Pues para empezar, no cumple con los requisitos para ser presidente. Para ser presidente de la República necesitas tener 30 años cumplidos al día de la elección y Mariana no va a tener 30 años cumplidos al día de la elección. Entonces en ese sentido pues no puede ser presidente. Así, descartada, completamente descartada por este efecto. Vamos a ver qué otras preguntas hay. Hola, hola Dulce. Su soberbia fue su sentencia, es correcto. Lástima que no hubo un acuerdo, así es. Samuel seguirá siendo gobernador, al parecer sí va a seguir siendo gobernador. ¿Es posible que Colosio vaya de candidato? Sí, sí es posible que Colosio vaya de candidato. Colosio, sí, me parece que sí cumple con los requisitos. A ver, no sé si él tenga que estar separado. Por ser presidente municipal, no sé si le piden estar separado los 60 días antes. Pero aquí tengo la computadora encendida. Entonces ahorita mismo checamos el texto constitucional para avisarles. A ver, déjenme nada más mover esto. Ahí está. Ahorita mismo checamos los requisitos. A ver si habla de la presidencia municipal. Para ser presidente se requiere... A ver. Aquí está. Artículo 82 de la Constitución Federal. Para ser presidente se requiere... Ah, no, tener 35 cumplidos al tiempo de la elección. No son 30, son 35. Ser mexicano, haber residido en México el último año, no ser ministro de culto, no pertenecer al ejército 6 meses, no ser secretario o subsecretario de Estado, fiscal general de la República,
titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos que se separe 6 meses antes. Sí cumple con los requisitos Colosio para ser candidato a la presidencia. Confirmado. Ya verificado en el artículo 82 de la Constitución Federal. Sí los cumple. Yo creo que se va a quedar y va a tratar por todas que haya más movimiento ciudadano en el Congreso para el próximo año. Sería lo más razonable tratar de quedarse aquí en el gobierno. Ahora sí que predicar con el buen ejemplo. Digo, obviamente esto deja un sabor de boca muy malo porque pues vemos ya el talante antidemocrático, autoritario y dictador que tiene Movimiento Ciudadano. A mí me da mucha lástima porque yo no, yo no conocía la forma de actuar de Samuel García. A mí me extrañó mucho, sobre todo que siendo abogado hubiese hecho todos estos esfuerzos por tratar de imponer a una persona como interino y brincarse la separación de poderes y brincarse al poder legislativo y brincarse la constitución. Eso a mí me parece que es algo muy grave. Me preocupa bastante. Y ahora que todo el mundo decía que López Obrador, el peligro para México y que no sé cuánto y que nos vamos a convertir en Venezuela, ni siquiera López Obrador trató de hacer eso. Ni siquiera López Obrador trató. Y eso que López Obrador tiene él sí tiene mayoría de diputados, tiene mayoría de senadores, tiene como 5 ministros en la Suprema Corte, tiene al fiscal general, tiene a la Secretaría de Hacienda. Ahora sí que López Obrador sí tenía las herramientas institucionales para casi casi adueñarse del país y no lo hizo. Y vemos ahora este caso muy lamentable que fue un embate contra la democracia desde mi punto de vista de Movimiento Ciudadano y la verdad es que ha sido una decepción muy fea, total, y no nada más fue un tema del propio gobernador Samuel, sino toda la gente que está abajo de él se enfermaron de poder, se enfermaron de ambición, tratando de justificar todas estas barbaridades jurídicas de esos jueces de Tamaulipas y Ciudad de México que deben de ser destituidos inmediatamente por el Consejo de la Judicatura. Y todo mundo justificándolo, me dolió ver a tanta gente joven, bueno, pues ya no sé si tan joven o no, ¿verdad? De 30 y bajos de mi edad, pero me dolió ver a tanta gente de esta joven y así, añejándose con este tipo de posturas antidemocráticas, dictatoriales, autoritarias, antidemocráticas. Me dolió bastante. Yo considero que es una decepción de Movimiento Ciudadano. Y mientras esta gente que apoyó estos actos antidemocráticos permanezcan en el Movimiento Ciudadano, yo jamás voy a votar por ellos. Nunca voy a permitir que personas que piensen así, de manera dictatorial, de manera antidemocrática, y que piensen que la Constitución está completamente de adorno y que violan la separación de poderes, yo no puedo permitir que esa gente jamás vuelva a tener un cargo público. Nunca más. Simplemente por afán de defender el Estado de Derecho, defender la democracia. Imagínense que una persona así, que no cree en la separación de poderes, que cree en la imposición, que cree en las amenazas, que cree en poner a las personas a fuerzas en sus cargos, llegue de presidente de este país. ¿Qué creen que va a pasar? Ahí sí nos convertiríamos en una Venezuela, en un país comunista. Ahí sí te conviertes en eso, de verdad, no como los inventos de lo de López Obrador. Y vaya que tampoco estoy defendiendo a López Obrador. Ha tenido aciertos en su gobierno y ha tenido desaciertos, pero lo que sí no podemos poner en tela de duda es que él jamás tomó este tipo de actitudes dictatoriales. Nunca, nunca las tomó. Pero bueno, seguimos con las preguntas. Gracias por la información. No, gracias a ustedes por sintonizar. Me da mucho gusto estar aquí platicando con ustedes por Instagram. Yo creo que lo voy a hacer más seguido. Lo que necesita Samuel García es un buen abogado como tú que lo asesore. Lamentablemente es muy terco y no se deja ayudar. Pues mira, yo ahora sí que con el afán de que Nuevo León le vaya bien, me he acercado con las partes para tratar de resolver el problema. Me traté de acercar al Congreso del Estado a través de la figura que les digo del director jurídico, que pude hablar ya varias veces con él. Me traté de acercar también con el gobierno del Estado y ahora sí que no se vio que tuvieran mucho interés en que pues, les ayudara o les dijera como que las ideas que tenía yo ni los planes para poder resolver este problema. Pero pues bueno, ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias. Todo esto pudo haber sido prevenido, todo esto pudo haber sido hecho por las buenas, no se hizo por las buenas.
Les digo, yo formé parte del equipo que se encargó de que dejaran al secretario de gobierno del Bronco cuando Bronco se fue a la presidencia, y yo estuve a cargo de la parte jurídica durante todo el tiempo de la presidencia de Jaime Rodríguez y su representación ante el INE y demás. O sea, todo esto que estaban tratando de hacer los de Movimiento Ciudadano, yo ya lo había hecho hace 6 años. No tenía nada de nuevo, era algo bien sencillo. Bueno, tampoco no tan sencillo, pero era algo que se podía hacer bien. Y yo fui, les digo, hablé con gente de allá, les ofrecí, oye, pues yo ya hice ese caminito que ustedes están tratando de llevar, y yo lo hice. Si quieren, pues que salga bien, pues me pongo a su disposición para asesorarlos y demás. No quisieron, ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias. Ya no hay candidatura presidencial. ¿Qué más? ¿Qué más preguntas tenemos? Por haber dejado plantado al gobernador interino, ¿los puede correr a los secretarios? Pues sí, digo, sí los pudiera correr, pero si en 1 o 2 días Samuel vaya a entrar otra vez en funciones, muy seguramente, porque la ley sí lo asiste ahora sí, ya lo asiste en este sentido, pues qué caso tiene hacer la confrontación. Yo creo que no tiene caso hacer la confrontación. Yo creo que Orozco se ha comportado de manera prudente, se ha comportado de manera prudente, de manera institucional, ante la situación, ante la coyuntura. Y no creo que vaya a tomar acciones así déspotas ni nada, ni mucho menos. Yo creo que este tema se va a resolver. Samuel García va a regresar a reasumir su cargo, y en ese sentido, pues ya se va a acabar ahora sí que la novelota esta que lleva un mes, ya por fin se va a acabar, y nos vamos a poder concentrar en el proceso electoral que se avecina. Vamos a poder conocer quiénes van a ser los candidatos, vamos a tener una oportunidad de ejercer nuestro voto de manera democrática y correctamente y de manera informada, para ya no estar votando por personas que pongan a Nuevo León en ridículo. Tenemos esta oportunidad de decidir ahora sí quién va a estar en el Congreso, quiénes van a estar en los municipios, los presidentes municipales y los ayuntamientos. Entonces hay que irnos ya enfocando un poquito más en este tema, dejando un poco atrás el tema de Samuel, porque pues eso ya es un tema que básicamente está 95% resuelto. ¿Crees que este tema afectará la carrera política de Samuel? Sí, sí, creo que este tema va a afectar la carrera política de Samuel. Y no en una forma positiva. Aquí el Congreso puede destituir a Samuel por querer entrar a la fuerza del Congreso. Pero Samuel nunca quiso entrar a la fuerza del Congreso. No, no, no sé, Judith, ¿a qué te refieres con esta frase? ¿Qué más nos falta ver? Mm, carrera política de Samuel. ¿Qué más preguntas? ¿Considerarías postularte a una diputación o una alcaldía? Bueno, pues aprovecho entonces a raíz de esta pregunta para mencionarles que ahorita en estos momentos yo soy aspirante a candidato independiente como síndico por el Ayuntamiento de San Pedro Garza García. Entonces, yo me encuentro en una planilla de independientes por el municipio aquí de San Pedro. El presidente municipal se llama Víctor Martínez, y ahorita, precisamente en este momento, están en Bosques del Valle recabando firmas. Cualquier persona de San Pedro puede firmar, y se va a agradecer que firmen para apoyar esta candidatura. Pero bueno, ahorita no es el tema. Ya más adelante les voy a hablar del tema de San Pedro y del proyecto que tenemos preparado con mucho esfuerzo para todos. Pero contestando la pregunta, sí, actualmente me encuentro como aspirante independiente. Les digo, yo nunca he formado parte de ningún partido político, y no es mi intención formar parte de ningún partido político. Me gusta ejercer la independencia, ser imparcial y demás. El sistema de partidos yo creo que está caduco. Tengo muchas críticas sobre el sistema de partidos políticos que ya en algún futuro les podré platicar. Creo que hay mucho que no quiere que sepan, por eso no quiere nadie más que los de su confianza. No, miren, tampoco no hay que especular tanto de por qué Samuel no quiere que alguien que no sea de su gobierno asuma la gubernatura. Eso es algo completamente normal. De hecho, hace 6 años, cuando estábamos planeando la licencia del Bronco para lanzarse por la presidencia de la República, siempre se dijo desde el principio: a ver, si no podemos llegar a un acuerdo con el Congreso para que quede alguien del equipo, no se va a lanzar el Bronco, no va a dejar la gubernatura. Solamente se va a lanzar si deja alguien si el Congreso permite que se quede alguien del equipo que pueda darle continuidad a los proyectos y demás. Esa siempre fue una condición. Lo más prudente ahorita, digo, ya muy tarde, pero ahorita Samuel está haciendo lo más prudente, que es: oye, no me voy, me quedo en el estado,
para mantener los proyectos y para mantener el rumbo de lo que la gente votó realmente. Porque aquí no es, están tratando de manipular la opinión pública y están tratando de manipular ahora sí que la información diciendo que no, es que el Congreso no está respetando lo que la gente votó. Yo pienso muy diferente. Yo creo que la persona que no está respetando lo que la gente votó es Samuel, porque la gente votó por Samuel. No votó por su secretario general de gobierno, no votó por alguno de los otros secretarios ni nada. No, la gente votó por Samuel. Entonces, si alguien no está respetando el voto de la gente de Nuevo León, es Samuel al irse del puesto, no el Congreso, creo yo. A ver, más preguntas. Samuel es todo lo que prometió, no sería ser, qué decepción que haya gente que crea. Sí, pues les digo, este tema ha sido una decepción constante. ¿Quién es el gobernador? Ahorita, hasta donde ha salido la información pública, porque les digo, a mí, yo me informo con los medios de comunicación de este tema. Hasta ahorita el gobernador es Luis Orozco, porque Samuel todavía no ha completado toda la serie de pasos que tiene que seguir para reasumir sus funciones como gobernador constitucional, pero sí le asiste el derecho para reasumir sus funciones como gobernador constitucional. Él realmente presentando el escrito correspondiente en el Congreso, del que ya platiqué, debe de poder entrar sin ningún problema. ¿Qué pasa si Samuel renuncia en marzo para ser candidato? No puede. No puede renunciar en marzo para ser candidato. La ley, el artículo 82 de la Constitución Federal exige que si eres gobernador tienes que estar separado por lo menos 6 meses antes del día de la elección. Y ya, por eso era la licencia a partir de hoy, porque hoy ya tenía que estar separado. Entonces, si de hoy para adelante, aunque sea un solo día, una sola hora, un solo minuto, reasume sus funciones como gobernador, ya se vuelve inelegible para ser presidente de la República. ¿Pueden destituir a Samuel? Sí lo pudieran destituir, pero ¿por qué lo van a destituir? Que realmente, por, a mí lo que se me ocurriría sería por publicar esos acuerdos. No creo. No creo que lo puedan destituir. Y no sería correcto que lo destituyeran tampoco. Ojalá que pueda aprender él algo sobre esta. Que pueda recibir una lección sobre este tema, ¿no? Porque sí hay mucho que aprender de aquí. Muchas áreas de oportunidad. Ya tiene licencia para volver. No, es que él no necesita una licencia para volar. Sí, que ese tema creo que ya quedó aclarado. Él solamente tiene que decirle al Congreso que se desiste de la licencia que él pidió y que reasume sus funciones a partir de ese momento como gobernador constitucional y que renuncia ahora sí que a su aspiración presidencial. Yo con eso creo que quedaría bastante claro que ya entre en funciones nuevamente. Los diputados también los elige el pueblo, son representantes de todo el estado. Es correcto. Sí, los diputados también los elige el pueblo. Coincido. Pero bueno, yo creo que si no hay más preguntas, yo creo que vamos a dar por terminada ahora sí que la transmisión. Sin pena, cualquier persona que tenga una duda puede preguntar. Tengo todavía un poquito de tiempo antes de tener que moverme, pero aquí todavía estamos dispuestos a seguir contestando algo más de preguntas. ¿Qué va a pasar con todas las acciones legales? Pues bueno, la mayoría yo creo que se van a quedar sin materia. Si Samuel, Aldo, de hecho, muchos saludos Aldo, ahí cuando platicamos. De hecho, yo considero que la mayor parte de las acciones legales se van a quedar sin materia, porque ya Samuel reasumiendo, desistiéndose de la licencia y reasumiendo la gubernatura, pues ya todos estos juicios que recaían sobre la licencia y recaían sobre el interino, pues ya van a ir quedando solitos sin materia, se van a terminar sobreseyendo. Sin embargo, lo que tenemos que ponerle lupa ahora sí a partir de este momento en el tema de las acciones legales, y qué bueno que se pregunta, son los procedimientos sancionatorios que el Congreso debiese de estar promoviendo en contra del juez de Tamaulipas que se metió a un asunto de Nuevo León sin tener ninguna vela en el entierro y del juez de Ciudad, el caso peor todavía, y del juez laboral de Ciudad de México que también se metió en un asunto que no le correspondía ni por razón de territorio y que además contradecía algo que ya había dicho la Suprema Corte, que es el órgano máximo en el país, y que también contradecía a la Sala Superior y que también contradice a la Constitución de Nuevo León. Esos dos jueces, el de Reynosa y el de Ciudad de México, tienen que despedirlos inmediatamente la gente del Consejo de la Judicatura,
porque no podemos permitir que este tipo de jueces se estén inventando atribuciones que no les corresponde y se estén metiendo en asuntos de estados que no les toca tampoco. Recordemos que jueces penales de distrito existen en Nuevo León, jueces administrativos de distrito existen en Nuevo León y jueces laborales existen en Nuevo León también. O sea, cualquier duda que tengan con un juez laboral, con un juez administrativo o con un juez penal que tenga que ver con el estado de Nuevo León, lo tiene que resolver un juez de Nuevo León. Y si se mete un juez de otro estado, tiene que haber consecuencias porque esa es una violación a la soberanía de este estado, desde mi punto de vista. Y además de que es un actuar completamente ilegal por parte de estos funcionarios judiciales. Ojalá que los destituyan y ojalá que los inhabiliten y que no vuelvan a ocupar un cargo público nunca más, porque personas que traten de violar la Constitución o pasársela por encima o ser antidemocráticas, siempre va a haber gobernantes así. Pero si además de eso tenemos jueces que se van a prestar a este tipo de cosas, como país estamos empinados. Entonces estos jueces tienen que depurarse, estos jueces deben de ser los garantes de la Constitución y cuando hacen completamente lo contrario, no tienen por qué estar en los puestos en los que están. ¿Qué más? ¿Tenemos más preguntas? Si no, pues yo me tengo que ir a seguir consiguiendo firmas, señores. Yo tengo que seguir consiguiendo firmas porque vamos a ganar San Pedro Garza García. Van a ver que lo vamos a ganar. Va a haber un alcalde verdaderamente independiente, no como estos que nos han tocado los últimos 6 años, que sirvieron para nada. Va a haber un alcalde realmente independiente en San Pedro y con el apoyo de ustedes vamos a lograrlo. Pero bueno, ahora sí que termino. Bueno, esta transmisión sí lo quiero aclarar, a pesar de que hoy ya estamos terminándola, pero esta transmisión se va a encontrar disponible en todas las redes sociales. La versión completa se va a encontrar en YouTube, que es donde termino subiendo siempre los videos largos. Les voy a pasar la liga brevemente. Y voy a, obviamente, seguir sacando extractos específicos para que los puedan ver y para que los puedan conocer en las redes sociales como Instagram, que no te deja publicar un video de 30 minutos o de 1 hora, por ejemplo. Entonces, sin más que celebrar la democracia, celebrar que la Suprema Corte puso orden en Nuevo León y que este asunto ya estamos a punto de darle la página, en respeto total al Estado de Derecho, me despido de todos ustedes y les deseo un excelente fin de semana. Por aquí nos seguimos hablando y que estén muy bien.